Soñar con perros abre una ventana hacia el corazón emocional del soñador, porque este animal ha sido, desde tiempos antiguos, un símbolo universal de compañía, protección y lealtad. Dentro del mundo onírico, el perro no aparece de manera casual, su presencia suele reflejar el estado de tus vínculos, la forma en que entregas y recibes afecto y la manera en que manejas tus instintos más profundos. En muchos casos, el perro representa la energía de la fidelidad. Puede ser la señal de que estás rodeado de personas sinceras o, por el contrario, el aviso de que necesitas reforzar tus límites para evitar traiciones emocionales. El comportamiento del perro en el sueño revela aquello que tal vez no deseas admitir conscientemente, tus miedos, tus necesidades afectivas, o incluso tus propias contradicciones internas. El perro también simboliza el instinto protector. Cuando aparece en un sueño, puede ser la manifestación de tu fuerza interior, de esa parte de ti que intenta resguardarte de situaciones o emociones que podrían lastimarte. Si se muestra tranquilo y cercano, indica equilibrio emocional. Si se muestra agresivo, refleja tensiones que buscan atención, conflictos que piden ser resueltos o emociones que han sido reprimidas. Soñar con un perro amistoso. Soñar con un perro amistoso revela una etapa de calma interior y de apertura emocional. La energía que este animal proyecta es un reflejo simbólico de la lealtad, el cariño y la compañía genuina. Este sueño puede surgir en momentos donde el soñador comienza a reconectar con personas que le brindan apoyo sincero o cuando una nueva amistad está por consolidarse. En un plano más profundo, este tipo de sueño habla del despertar de la confianza. Es posible que hayas pasado por situaciones que dañaron tu fe en los demás, pero la presencia del perro amistoso indica que ese ciclo se está cerrando. Es un mensaje suave y a la vez poderoso, apertura, reconciliación y ternura. Soñar con un perro agresivo. El perro agresivo simboliza tensiones internas o conflictos que el soñador intenta ignorar. Puede representar una emoción contenida, como enojo, frustración o miedo, que busca una vía de salida. Este sueño también puede señalar la presencia de una persona que proyecta hostilidad o que invade tu paz emocional. Si en el sueño el perro te ataca o te gruñe, podría señalar que estás luchando con una parte de ti mismo, una herida no resuelta, una inseguridad o una reacción impulsiva. El subconsciente utiliza la figura del perro para mostrar aquello que requiere atención inmediata. Es un llamado a establecer límites, a enfrentar el conflicto y, sobre todo, a no seguir evadiendo lo que necesita ser confrontado. Soñar con muchos perros alrededor. Soñar con varios perros puede tener matices muy distintos según la conducta de los animales. Si los perros están tranquilos, representa una red de apoyo sólida, personas que te rodean y te sostienen emocionalmente. El sueño muestra que no estás solo y que cuentas con aliados en tu camino. Por el contrario, si los perros se muestran inquietos o caóticos, puede simbolizar estrés social, exceso de responsabilidades o un ambiente cargado de expectativas ajenas. Es el reflejo de una mente que intenta atender demasiadas demandas a la vez. Este sueño te invita a ordenar tus prioridades y a reconocer que no tienes que cargar con todo al mismo tiempo. Soñar con un perro negro. El perro negro suele relacionarse con energías ocultas, con pensamientos profundos y con aquello que permanece en la sombra del inconsciente. No es necesariamente un mal presagio, sino un símbolo de introspección. Representa aquello que temes enfrentar, pero que forma parte de tu crecimiento. Si el perro negro se muestra tranquilo, indica que estás preparado para asumir una verdad interna o para enfrentar una etapa de transformación. Pero si el animal luce inquieto o amenazante, el sueño señala temores que aún no has logrado descifrar, emociones reprimidas que desean ser reconocidas. Es un sueño que te invita a mirar dentro de ti con valentía. Soñar con un perro blanco. El perro blanco aparece en los sueños como un símbolo de pureza emocional, limpieza interna y renovación espiritual. Verlo puede indicar que estás entrando en un periodo donde la claridad mental sustituirá a la confusión o a la duda que te acompañaba. El blanco dentro del mundo onírico es una señal de alivio, de paz interior que comienza a asentarse lentamente en tu vida. Además, este sueño te invita a abrirte a la honestidad, tanto contigo mismo como con quienes te rodean. Puede surgir cuando estás superando un conflicto o cuando estás a punto de tomar una decisión que requiere transparencia y autenticidad. El perro blanco también representa protección espiritual, una guía silenciosa que te acompaña en tu camino, incluso en momentos donde no te das cuenta de ello. Si el animal se muestra cercano, amigable, o incluso juguetón, significa que te estás reconciliando con partes internas que antes reprimías. Pero si el perro se aleja, permanece quieto o te observa en silencio,
podría indicar que necesitas ordenar tus emociones antes de avanzar hacia la siguiente etapa de tu vida. Soñar con perros que te persiguen. Ser perseguido por perros en un sueño suele relacionarse con huidas emocionales. Es decir, representa aquello que intentas evitar o que temes enfrentar en tu vida diaria. Puede ser una conversación pendiente, un conflicto que postergas, responsabilidades acumuladas o decisiones que no te atreves a tomar. El sueño funciona como un espejo psicológico. Los perros no son enemigos reales, sino la representación simbólica de tus miedos y preocupaciones. Al correr, el subconsciente te muestra que estás gastando energía intentando escapar de situaciones que tarde o temprano regresarán a tu camino. Este tipo de sueño quiere que observes qué estás evitando y por qué. Si la persecución es intensa, con ladridos o gruñidos, habla de presiones externas que te abruman. Pero si simplemente te siguen sin agresión, podría indicar ansiedad interna o expectativas personales demasiado altas. De cualquier forma, el mensaje es claro: ha llegado el momento de enfrentar lo que te inquieta, porque solo así recuperarás tu paz. Soñar con un perro que te protege. El perro protector simboliza la fortaleza emocional que estás desarrollando o la presencia de alguien que vela por tu bienestar, incluso si no lo expresa con palabras. Este sueño suele aparecer en momentos de vulnerabilidad, cuando sientes que necesitas apoyo aunque no quieras reconocerlo abiertamente. La figura del perro actuando como guardián refleja seguridad y confianza. Puede anunciar la llegada de una etapa donde tus límites personales se vuelven más firmes y donde aprendes a decir no sin sentir culpa. También simboliza intuiciones fortalecidas, es decir, una voz interna que te advierte, te guía y te ayuda a distinguir entre lo que te hace bien y lo que te lastima. Si el perro se coloca delante de ti, gruñe para espantar algo o se mantiene atento, es señal de que te estás convirtiendo en una versión más segura de ti mismo. Pero si el perro te sigue en silencio, siempre a tu lado, representa apoyo emocional constante, incluso en los días donde tú mismo no te sientes fuerte. Es un sueño que te recuerda que no estás solo, que tienes recursos internos para protegerte y salir adelante. Soñar con cachorros. Los cachorros son símbolos de ternura, inocencia y nuevos comienzos. Soñarlos indica que una parte de ti necesita cuidados, atención y un ritmo más suave. Puede tratarse de un proyecto nuevo, una relación que apenas florece o un deseo personal que está tomando forma lentamente. Cuando el sueño muestra varios cachorros jugando, su significado se relaciona con la alegría interna, con la necesidad de recuperar tu espontaneidad y con la importancia de rodearte de personas que te transmitan bienestar. También simboliza el despertar de emociones nobles como la compasión y el cariño genuino. Si en el sueño alimentas a los cachorros, estás nutriendo una parte emocional que necesitaba amor. Si los cargas o los proteges, refleja tu deseo de ser protector o de asumir nuevas responsabilidades que hoy te inspiran y te llenan de ilusión. Sin embargo, si ves cachorros abandonados, podría señalar que estás descuidando tus propios intereses o dejando de lado algo que merece crecer. Este sueño te invita a atender lo que es delicado, a cuidar lo que apenas está comenzando y a valorar cada pequeño avance. Soñar con un perro muerto. La imagen de un perro muerto puede resultar impactante, pero su interpretación es profundamente simbólica. Representa el final de una etapa, la conclusión de un vínculo emocional o la transformación de una parte interna que ya no encaja con tu presente. No habla necesariamente de pérdidas reales, sino de procesos que llegan a su cierre para permitir que algo nuevo nazca. El perro muerto también puede señalar que te sientes desconectado de alguien que solía ser importante en tu vida. Tal vez una amistad se debilitó, una relación cambió o una persona dejó de mostrar la lealtad que esperabas. En otros casos, este sueño refleja el agotamiento emocional por haber entregado demasiado sin recibir lo necesario a cambio. Si en el sueño te causa tristeza, indica que estás listo para soltar aquello que ya cumplió su propósito. Si te genera miedo o inquietud, podría señalar que aún te resistes al cambio y que necesitas tiempo para aceptar lo inevitable. Aunque su imagen sea dura, el mensaje es de liberación, cerrar un ciclo para comenzar otro con mayor madurez y claridad emocional. Si este contenido te ayudó o resonó contigo, te invito a apoyar este espacio. Suscríbete al canal Mundo Onírico, regálame un me gusta, y comparte este video con alguien que también busque respuestas en sus sueños. Tu apoyo permite que sigamos explorando juntos el fascinante universo onírico. Que tus noches sigan llenas de señales, intuición y mensajes que te guíen hacia un camino de mayor comprensión y bienestar. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo sueño.